Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Arrancamos semana con cosas muy interesantes pasando en la política y en la actualidad colombiana. Es que están pasando cosas, está cambiando un poco el énfasis, el ambiente. Tal vez, y esa es nuestra teoría, estamos frente a una de esas bifurcaciones importantes que tiene consecuencias claves para el futuro, incluso para lo que va a pasar en las elecciones presidenciales del 18. Y es que vámonos al año pasado. Estuvimos inmersos en un debate nacional candente, largo, doloroso, sobre cómo terminar el conflicto con las FARC. Tuvimos el plebiscito, el sí y el no, todo era paz. Paz sí, pero no así, acuerdo ya, etc. Pero ahora que el proceso, que salió como salió y sin entrar a calificar cómo quedó, está dando resultados y las FARC van en camino a la concentración y al desarme, el conflicto parece pasar a un segundo plano. Tanto que el proceso que arranca mañana con el ELN sufre una crisis de interés y de relevancia a pesar de lo que significa históricamente. Es como sin los tiros y sin las explosiones nos hubiéramos dado súbitamente cuenta de que había un elefante enorme en la política colombiana, la corrupción. Y ahora esta empieza a ser la preocupación principal de la gente, de los medios y entonces, obviamente, por lo tanto, de los políticos. Un ejemplo, el más actual y el más diciente de este cambio de énfasis, se encuentra en el caso de Óscar Iván Zuluaga. Zuluaga pasó de ser miembro del partido de la oposición al acuerdo, uno de los ganadores del plebiscito, a un implicado en un posible caso de corrupción que ha hecho que muchos, incluso dentro de su propio partido, del Centro Democrático, anticipen el fin de una precandidatura a la presidencia. Este era un señor importante, tuvo casi 7 millones de votos. Y es que dentro del Centro Democrático la cosa está movida por los vínculos de varios de sus miembros con la firma Odebrecht y de nuevo por dudas sobre posibles casos de corrupción. Y esto ha resultado en gestos muy poco comunes de división en un partido que antes había presentado una cara unida, sólida frente a la guerra. Y ahora se debate acerca de cómo ponerle la cara al problema de la corrupción. Por otro lado, proyectos que hace poco parecían improbables, utópicos, como el de una alianza amplia de personalidades con propuestas para una Colombia que ya no está pensando solo en el conflicto, como la del Partido Verde, Sergio Fajardo y algunos del Polo, que llevaban ya rato hablando de una nueva política y de la lucha contra la corrupción, ahora sí empiezan a sonar un poco con más fuerza. Si bien dicen algunos con algunos coqueteos con el populismo. Esta bifurcación en el interés de los colombianos, dejando atrás la guerra y poniendo la lupa sobre la ética pública, podría profundizarse, podría redibujar el panorama político en un año que ya es electoral. Obviamente también podría desvanecerse si pasa algo grave en el proceso con las FARC o se arrecia la guerra con el ELN, pero si en efecto vamos hacia un cambio profundo y permanente en cuáles son los temas de la agenda pública, habrá de aquí en adelante un proceso muy interesante de conmoción, de reagrupación y de reinvención política como hace mucho rato no se veía en Colombia. Aquí arranca Zona Franca.